tiene más de 24 años de experiencia en el ámbito de la gestión deportiva. Es un experto en organización de eventos deportivos y en la coordinación de instalaciones deportivas, como son los macrogimnasios. Así que es un placer contar con la presencia del presidente de la Federación Galega de Atletismo. Iván, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a este foro, antes de nada. Y me toca a mí presentar, no sabía que teníais tantos datos sobre mi currículum, me toca a mí presentar, pues, para mí, una persona que no la veo más indicada para dirigir hoy de alguna manera o estar como ponente en este foro, el poder transformador del atletismo. Su nombre es sinónimo de liderazgo, compromiso y pasión por el atletismo en España. Como atleta ha sido olímpico en Sydney, plusmarquista español de triple salto y nada más y nada menos que 15 veces campeón de España en esta especialidad. Actualmente es el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, vicepresidente de la World Athletics y miembro del Consejo de European Athletics. Un líder, porque siempre lo ha sido, como atleta y defensor de sus compañeros, porque ha sido presidente de la Asociación de Deportistas Olímpicos y ahora defensor a ultranza de nuestro deporte. Ayer mismo, con este pequeño revés que hablábamos antes, que llevamos con la marcha atlética en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En su continua búsqueda de la perfección, mima los detalles, consciente del potencial de nuestro deporte. Ha liderado la transformación digital de la Federación Española de Atletismo y su modernización, convirtiendo nuestros campeonatos en un verdadero espectáculo, a nivel de los mejores campeonatos internacionales. Durante su gestión ha implementado programas innovadores que han impulsado el talento juvenil, la mejora de nuestras infraestructuras y una mayor presencia de este deporte en los medios de comunicación, creando una conexión más estrecha entre el atletismo y la sociedad española. Su legado en 8 años, serán 12 cuando termine este mandato, será elevar al atletismo al siguiente nivel, tanto a nivel interno como externo. Bajo su mandato, el atletismo español ha logrado su mejor puesto en la historia de un mundial, terceros en el medallero de Budapest, y ha superado los registros de atletismo en Barcelona 92, siendo el deporte olímpico español más condecorado en los Juegos Olímpicos de París celebrados el pasado año. Tampoco quiero olvidarme, como no, ni del apoyo y la sensibilidad que tiene hacia esta federación autonómica y hacia nuestros colectivos, logrando unidos, junto al resto de actores, que el atletismo gallego está alcanzando cotas muy importantes, como lo demuestra el hecho de haber tenido nada más y nada menos que siempre 7 olímpicos en París y 2 finalistas, lo cual nos anima a seguir trabajando y apoyando a toda una nueva e importantísima generación de atletas en categorías de formación que seguro que dará mucho que hablar en los próximos años. A nivel personal, me salgo un poquito del guión, siento una profunda admiración por su persona y por su capacidad de trabajo, a veces inhumana. No sé cómo es capaz de llegar a tanto. Y no puedo más que agradecer el apoyo personal y profesional, la comprensión y el cariño que siempre me ha proporcionado en los 2 años y medio que llevo como presidente de la Federación Gallega de Atletismo. Podría seguir hablando horas de él, pero no soy yo aquí el protagonista, así que, sin más dilación, os quiero presentar al presidente de la Federación Española, don Raúl Chapado Serrano. En primer lugar, buenas noches y gracias a la región por invitarme a este foro, pero vamos, no hay más que escuchar las palabras de Iván para saber que es una auténtica exageración. Creo que la única parte de verdad es la primera, cuando hablas de mi currículum deportivo, porque es objetivo y están ahí los resultados y ahí quedan. Y además te lo agradezco porque hace muchos años que ya ni me acordaba que yo era saltador y a veces uno se olvida de estas cosas, ¿no? Pero es verdad que desde el primer momento, Iván, tuvimos una empatía personal y profesional y bueno, para mí es un placer que estés con nosotros en el equipo de la Junta de Gobierno y también en muchas comisiones que estás ahí trabajando y bueno, creo que cogiste el testigo de un gran presidente como Isidoro Millos y que has sabido, como tú dices, llevar el atletismo gallego a otro nivel y bueno, parte de los éxitos que tiene el atletismo español también se fundamentan en lo que sois vosotros, porque aquí hemos celebrado en esta misma ciudad el Campeonato de España, ¿verdad, Mario? Fantásticos y yo creo que bueno, pues, con recuerdos inolvidables para todos y también la capacidad que ha tenido el atletismo gallego con las instituciones públicas de hacer una instalación cubierta que sea, yo creo, un referente. Ahora mismo todo el mundo que quiera hacer una instalación cubierta viene a Ourense a ver cómo se hace y cómo puede ser funcional y creo que, bueno, que tenéis mucho del mérito que nos dais a la federación es gracias al trabajo que hacéis cada día con los entrenadores, con los clubes principalmente, pero también con los atletas, los jueces y toda la gente que está de forma voluntaria en ello. O sea que muchísimas gracias por tus palabras y insisto, como diría nuestro querido y añorado
jugador de fútbol que fue una auténtica leyenda del Real Madrid y que, bueno, en Argentina también es muy querido, lógicamente. Uruguay también, pero en Argentina también es muy querido, te lo puedo decir. Dijo una vez que no lo merezco, pero lo trinco, pues yo diré lo mismo y gracias por esas palabras. Y hoy me pidieron que hablase del mundo del atletismo, pero creía que la parte de competición la conocéis muy bien y la exigencia de alto rendimiento, y entonces quería darle una visión diferente. Pero me gustaría contaros de dónde viene pues esa energía que a veces tienes para decir, oye, ¿y por qué Raúl se pone a hacer estas cosas? O piensa o les convence a estos locos que me siguen en hacer estas cosas, que es la visión de que el atletismo salga de los estadios. Y no me refiero a ese gran movimiento que es el running o el trail running, sino que salga de los estadios y que tenga sea un agente social más allá. Y viene porque cuando terminé mi carrera deportiva y empecé mi etapa profesional, una de mis grandes responsabilidades que me enseñó mucho fue ser director de las candidaturas olímpicas de Madrid. Y en una de ellas, recuerdo ya con el ego de estar dentro de los grandes eventos deportivos, el legado que dejan, pues el secretario de Estado en ese momento, que era Miguel Cardenal, me encargó ir a un congreso latinoamericano donde se iba a hablar de deporte, de eventos deportivos, del impacto del deporte, de la sociedad, ¿no? Entonces que yo fuese allí y contase las maravillas del proyecto de Madrid y el impacto que iba a dejar y todas esas cosas. Y lamentablemente me tocaba hablar el último después de 3 días de congreso y la verdad es que me dio mucha vergüenza. Tengo que reconocerlo porque yo iba allí, pues con ese, vamos a decir, ese orgullo español de vamos a contar lo bien que hacemos en Europa y estas cosas. Y durante 3 días estuve escuchando a mis compañeros cómo habían utilizado el deporte en distintos proyectos sociales con una capacidad de transformación de verdad de la sociedad que me dio vergüenza de verdad. Y, por ejemplo, había una chica de 21 o 22 años, colombiana, que tenía un proyecto de hacer deporte dentro de la selva colombiana, con chavales que estaban muy asociados a los cárteles de la droga, que con 10 años eran sicarios y que además su esperanza de vida no creían que pudiese durar más de 5 o 6 años, lo sabían ellos porque por $5 eran capaces de matar a alguien y sabían que por $10 alguien les podía matar a ellos, ¿no? Y me pareció de una valentía tremenda. O un exjugador de los Pumas de Argentina que tenía un proyecto en la cárcel, digamos, de los delincuentes más violentos, condenados por delitos de sangre, y presentó un proyecto de cómo el rugby podría ordenarlos, que cuando está chalado meter aquí el rugby, un deporte de contacto, y había conseguido que esas personas que probablemente terminan en esto por cuestiones sociales y de familiares y de entorno, pues había conseguido transformar lo que era. Y justo antes de mí, cuando ya no podía ir la cosa peor hacia mí, no hacia la sociedad, pues habló una señora que tenía 82 años, había estado nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz, y si no recuerdo mal era Argentina, y estaba haciendo un proyecto en Quito, en un barrio donde la delincuencia era básicamente la esencia. Entonces ella dice, yo no sé nada de deporte, no tengo ni idea, pero vi que a todo el mundo le gustaba el fútbol. Y entonces yo me di cuenta que donde había luz, que había unas farolas, pues hay más seguridad. Entonces puse ahí a jugar a los chicos y a las chicas. Como había chicos y chicas, los taxistas ya empezaron a llegar, y porque si no les robaban, y entonces ahí tomaban café y ya, bueno, era como una cosa. Y hace más, dice, yo me di cuenta que a las chicas no les pasaban el balón y eso no podía ser. Entonces la señora, que no sabía nada de deporte, se ocurrió que si los goles los metían los chicos valían solo 1 punto, pero si lo metían las chicas valían 4 puntos, con lo cual empezó las chicas a ponerlas delante, ¿no? Fue una experiencia tan brutal y tan descarnada de cómo la gente está dispuesta a arriesgar su vida y por mejorar la sociedad, que me caló. Y cuando tuve la suerte de representar los intereses del atletismo español, dije, hay momentos donde tenemos que pensar, obviamente es nuestro objetivo, pero si queremos que nuestro deporte sea realmente un referente en la sociedad, tenemos que trabajar para hacer más cosas, no solo centrarnos en la competición, centrarnos en el talento, centrarnos en tener más licencias o más actividad o conseguir más triunfos a nivel nacional o internacional, ¿no? Eso está muy bien, es nuestro objetivo, pero tenemos que hacer algo más, ¿no? Y de ahí nació, pues las cosas que os voy a contar hoy. He traído una pequeña presentación, no por daros la chapa, pero sí he metido algunos vídeos porque a veces creo que es mucho más importante ver las imágenes de lo que hace no Raúl Chapado, no la Federación, el atletismo nacional, porque esto nosotros podemos inspirar a la gente, nosotros podemos intentar convenceros, pero al final si no lo hacéis vosotros, nosotros no tenemos ninguna capacidad. Siempre he dicho que la grandeza de nuestra federación es la grandeza de las personas que forman la familia del atletismo nacional. Y bueno, pues empezamos a trabajar y nos dimos cuenta también, una cosa que probablemente la pandemia nos puso todavía más encima de la mesa, que es
bueno, la capacidad de transformación que tiene esta sociedad siempre la ha tenido, pero la velocidad que lleva ahora está fuera de control para nosotros, es decir, es como generacional, es decir, cuando ya estás aprendiendo una cosa, viene otra, y cuando ya crees que dominas las tecnologías, yo ahora ya no... Siempre digo a mis hijos que me siento como mi madre cuando me decía, hijo, quiero ver un vídeo, y decías, mamá, es muy fácil, mete esto por esta boquita y le das a la flecha. Mi madre ahora tiene 86 años y maneja Netflix, maneja HBO, maneja absolutamente todo, tiene redes sociales y interactúa, es decir, una cosa, y yo no soy capaz de hacer muchas cosas que ellos hacen, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que en el deporte fue hacernos una reflexión de movernos todos digamos, esa tierra donde nos movíamos, que era sentada, con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, y partir de cero, ¿no? Creo que fue una etapa muy dura para todos, especialmente para las víctimas y las personas afectadas, pero el deporte sufrió muchísimo y nos tuvimos que inventar. Y de la noche a la mañana empezar a hacer el deporte que nos gustaba, sin personas, pero que había que hacerlo, que la gente te demandaba, y como además, gracias a ese trabajo, ahora somos más grandes, hay más gente que participa en nuestro deporte, hay más carreras y hay más licencias, y dices, algo haríamos bien en ese momento cuando fuimos capaces de poner con las federaciones, con los clubes, con todo el mundo esa actividad, ¿no? Y ahí empezó también un poco la necesidad de, que ya veníamos con algunos proyectos, de estructurar esos proyectos, de escribirlos en un plan, que lo llamamos Aspiración 2030, y que, bueno, pues nos planteamos como 3 objetivos claves. Y lo primero es, si no somos capaces de transformarnos, no vamos a crecer, es decir, el mundo va más deprisa y entonces nos vamos a quedar en el vagón de atrás. El segundo objetivo es, nosotros solos no sabemos hacer nada. Es decir, todos los que estáis aquí, sabéis que un atleta, cuando gana una medalla olímpica y se pone en un pasillo de triple, o está marchando, o está en una carrera de 1500, hay mucha gente que está corriendo con él, hay mucha gente que ha participado, que ha colaborado, que le ha ayudado a llegar ahí, y pues esto es igual, ¿no? Si no somos capaces de inspirar a otras personas que trabajen con nosotros, no va a servir para nada. Y la tercera es, nosotros también tenemos un mundo muy competitivo, no solo en la competición, sino con otras federaciones, con otras actividades, otros sectores que también pues, quieren lo mismo que queremos nosotros, ¿no? El talento juvenil, queremos la atención del público, queremos los recursos públicos, entonces tenemos que ser líderes y para poder innovar, si queremos ser diferentes, y ser diferentes nos haga crecer, ¿no? Y ahí trabajamos un plan, como digo, es, bueno, vamos a construir un plan con, no Raúl Chapado, sino estos chalaos que están ahí conmigo en la Junta de Gobierno, vamos a reflexionar todos y vamos a ver por dónde podemos crecer y cómo podemos hacer, ¿no? Y de ahí salieron pues, unos principios fundamentales muy simples. Lo primero es que haya más personas, que haya más participación, que tengamos mejores resultados, que seamos más innovadores, también que tengamos un deporte más seguro. Desgraciadamente nuestro deporte es maravilloso, también hay personas que no lo son, y hemos tenido casos de abusos sexuales a menores, hemos tenido casos de malos tratos, hemos tenido casos de explotación, y teníamos que implementar políticas de salvaguardia y protección. Fuimos la primera federación en hacer eso, fuimos la primera federación en implementar un plan de igualdad en nuestro deporte y en nuestra federación. De hecho, hoy es la única federación donde su consejo de gobierno es totalmente paritario, un 50% de hombres y mujeres, donde se ha crecido, gracias a los programas de estímulo, casi un 70% el número de licencias de entrenadoras mujeres, y que aún así tenemos que seguir luchando cada día para esa igualdad, para proteger a los menores, y me duele decirlo, pero hoy en día creo que hay 4 entrenadores que han formado parte de nuestras estructuras que están en la cárcel, precisamente por abusos y por este tipo de delitos que bueno, son deletales, ¿no? Pero también, como digo, teníamos que formar parte de la sociedad, y de qué manera podíamos ser, digamos, más innovadores, pero a la vez de ser innovadores, cómo trabajamos para crear nuevos espacios deportivos y bueno, pues todas estas cosas que una federación quiere es más, porque es el objetivo al final, decir, oye, pues todo esto está muy bien y que tengamos, no sé qué, pues al final es más. O sea, si somos más corriendo, somos más que nos quieran ver, queremos más socios comerciales que nos quieran ayudar, queremos a más administraciones públicas que nos ayuden, y empezamos con ese objetivo y estableciéndolo, y nos dimos cuenta además que solos no íbamos a poder hacer, que somos capaces de, entre todos los agentes del atletismo, de organizar competiciones, somos capaces de tener estructuras más o menos solventes, incluso de ir a conseguir éxitos internacionales, no siempre, pero casi siempre, y para eso necesitamos una colaboración público-privada. Es
decir, hay cosas donde necesitamos a las administraciones públicas y hay otras donde, aunque la idea sea nuestra, aunque el método sea nuestro, somos incapaces, no tenemos esa capacidad y necesitamos el apoyo de la empresa privada que nos ayude. Y yo he traído hoy 4 ejemplos, que no son los únicos que tenemos, pero que me parecen referentes y que los he estructurado un poco pues, como estábamos trabajando. El primero, no sé si lo conocéis, tiene que ver mucho con el desarrollo de espacios públicos, pero no solo con el desarrollo de espacios públicos. Empezamos con un proyecto el año pasado que se llama Active Running Cities. Nada más hay que salir ahí a la puerta y en un rato veremos un montón de gente corriendo por las calles. Leí una encuesta que hizo MAF en Barcelona hace 2 años sobre la práctica del running y me llamó mucho la atención el capítulo que hablaba de mujeres y cuando con las mujeres corrían. El 84% de las mujeres que corrían en Barcelona habían sufrido algún tipo de acoso mientras que practicaban deporte. Ninguna de ellas había zonas horarias y algunos espacios donde no iban porque no se sentían seguras. Y además, si no salían acompañadas, tampoco querían hacer esta actividad, ¿no? Y si esto pasa en Barcelona, luego pasa en Madrid, en Ávila y en Orense y en todos los sitios. Y además, teníamos muchas administraciones públicas que tenemos que hacer algo con el running, tenemos que hacer algo con cada movimiento. La verdad es que a día de hoy las encuestas dicen que hay aproximadamente unos 2,5 millones de personas que corren en España al menos una carrera al año. No tiene que ser federada, puede ser solidaria, puede ser en su pueblo. Eso es un movimiento deportivo probablemente el más grande que hay en nuestro país. Nosotros solo este año hemos llegado a las 400.000 licencias de día, que es por lo que contamos la participación de atletas en el calendario nacional, pero es que estos señores pasan el día organizando y yo creo que superan en carreras federadas más de 1 millón de personas practican nuestro deporte y nosotros teníamos que ser parte de esto. Muchas veces el running se ha visto como, incluso a veces dices, está el atletismo y está el running. No, el running es parte de nuestro movimiento, de nuestra federación. Y empezamos a trabajar con una empresa que se llama Tex Friendly, que es de Bilbao y que básicamente lo que se dedica es a temas de innovación en ciudades, en territorios urbanos, y generamos un proyecto que era no solo una certificación de aquellas ciudades, territorios, ahora lo veréis, que promocionan la actividad física a través del running, sino que queríamos que fuese un programa de acompañamiento. Es decir, cómo os asistimos durante 3 años, que dura este programa en cada uno de ellos, a desarrollar las necesidades. Primero tenemos una especie de texto de valoración de unos 300 ítems y luego cogemos la estrategia, nos sentamos con cada una de las ciudades, la estrategia que tienen ellos y hay algunos que quieren generar espacios para correr, otros prefieren centrarse en el evento, otros aumentar el tejido asociativo y colaborativo para que haya más actividades y entonces generamos este proyecto que certificaba no solo ciudades sino territorios. Tenemos, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, es una de las islas que no, la Diputación de Palencia, está Madrid, está, bueno, lo veis en el mapa, Almería, está Castellón y nos hemos sentado. El proyecto fue tan brutal y tan de repente que un día recibí una llamada del Ministerio, entonces era de Movilidad y Agenda Urbana, que querían que presentásemos el proyecto ante 850 alcaldes en Granada, porque querían incluir el único proyecto que forma parte de la agenda urbana o está considerado como parte de la agenda urbana es este. Es decir, la agenda urbana es no lo conocéis, probablemente los de ámbito municipal, es una especie de sistema de valoración y mejora por la cual también se reciben subvenciones. Es decir, dependiendo del número de ítems que cumples, puedes tener más acceso a subvenciones. Pues bien, este proyecto, dada la metodología, no en sí la esencia, pues fue clave. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente eso, es decir, es empezar a trabajar con una empresa privada que conocía lo que era el desarrollo territorial, con la parte nuestra que tenemos y empezamos a certificar ciudades que además, pues oye, también hay que decirlo, nos generan ingresos. Este año hemos facturado casi 100.000 euros en este programa de certificación, también tiene sus gastos porque hay que pagar a la empresa. Y cómo todas estas políticas territoriales y locales para fomentar y mejorar la ciudad y la sociedad a través del running. No tiene nada que ver con competición y lo que tiene que ver, ahí tienes el mapa. A día de hoy estamos en contacto con muchas más ciudades, pero por ejemplo Madrid, que es una de las ciudades que lo quiero dejar como legado del Campeonato Europa de Naciones que vamos a celebrar en apenas 3 meses, nos pidió, querían crear circuitos urbanos de running señalizados. Es decir, en Madrid hay muchísima gente que corre, pero de forma desordenada, el tráfico, los parques y algunas veces ir al Retiro, iros con casco porque es un sitio hostil para el paseante de la cantidad de gente que está corriendo. Y entonces nos pidieron ayudarnos, queremos hacer 5 o 6 en 6 distritos, un circuito urbano
y hemos diseñado una señalítica específica que luego será aplicable en cualquier ciudad o en cualquier territorio para señalizar todos esos circuitos, certificada por nosotros, donde no solo te indican los kilómetros, sino el nivel, digamos, de dificultad que tienen esos circuitos, si hay zonas de peligro porque tienes que cruzar calles, si tienes zonas, incluso museos o cosas así que te puedes parar, porque hay muchas veces que Madrid, por ejemplo, nos demandaba que cuando vienen los corredores, muchos turistas que son turistas de negocio, pues salen a correr y no saben, entonces querían tener una especie de aplicación donde les dijesen, oye, pues en este distrito vete a correr aquí, allí, y como en las zonas de esquí, pues con distintos colores, y bueno, pues hemos hecho una señalítica que les hemos presentado hace 2 meses, y Madrid quería eso. Almería quería crear espacios fuera de una zona que estaba desarrollando, otros iban más con las políticas de ordenar todas estas carreras que a veces son caóticas, pero esta es una política que hicimos para mejorar el territorio, pero sobre todo para mejorar la ciudad y también mejorar las personas, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que los responsables públicos lo que quieren es mejorar la calidad de vida de las personas en su ciudad. Ni que decir tiene, aunque no he mencionado, que uno de los objetivos que tiene todo esto es también el ámbito saludable. Nosotros siempre decimos, me voy a quedar con una frase que dijo Eliud Kipchoge cuando recibió el premio Princesa de Asturias, que dijo que una comunidad que corre es una comunidad feliz, una comunidad sana, una comunidad sana y feliz es una comunidad en paz, y donde hay paz no hay guerra, ¿no? Y para él, que viene de una zona, digamos, bélica, muy cerquita entre Uganda y Kenia, que es, pues, y al final es verdad, es decir, la gente que corre y la gente que hace deporte y la gente que tal es gente feliz. Nos quejamos todo el día, pero es gente feliz. Y cuando uno va a una carrera de maratón o de media maratón y te pones allí y vienen todos destrozados y vienen cojos y vienen arrastrándose, pero de repente ven la meta y todo el mundo empieza a sensación de felicidad, esas sonrisas que son sinceras, que son naturales, es que nuestro deporte merece la pena. Y además hemos conseguido que no solo lo hagas como un reto individual, sino colectivo, y que haya un montón de clubes o asociaciones que ni siquiera están registradas, donde corren todos los días y quedan, y eso se han convertido en su modelo de vida, y quieren que además sus hijos vayan a las escuelas deportivas que gestionáis vosotros para que empiecen la actividad, porque ellos creen que es bueno para sus hijos. Es decir, todo esto, al final miras y dices, es que esto merece la pena. O sea, más allá de tener más licencias o más allá de tener más medallas, esto es realmente lo que merece la pena. Y yo creo que esto es uno de los proyectos en el ámbito urbano, de distintas ciudades, tamaños, islas, porque no es lo mismo la necesidad que tiene Tenerife o la que tiene Madrid o la que puede tener Palencia, donde la presidenta de la Diputación, que es un proyecto personal suyo, quiere utilizar la montaña palentina como un destino turístico deportivo y revitalizar esas zonas que eran mineras y que han quedado un poco abandonadas, pero tiene un patrimonio turístico muy importante. Es decir, todo esto está en este proyecto y lo trabajamos. Además lo lidera un antiguo atleta de pruebas combinadas, que es Marcos Moreno, que además ha sido director general de deportes de la región de Logroño, vamos, de La Rioja, y conoce todas esas políticas, y es mucho más fácil el diálogo con gente así. Para que veáis un poquito del proyecto, he traído un vídeo y así me callo yo y escucháis realmente lo interesante. Por un estilo de vida más activo y saludable. Por unas ciudades y territorios vibrantes de actividad. Por un entorno más inclusivo, accesible y resiliente. Active Running Cities nace con vocación de promover el deporte y la actividad física en áreas urbanas y rurales, donde toda la ciudadanía, independientemente de su edad o capacidad física, encuentra su lugar. Desde parques hasta calles, cada rincón se convierte en un espacio amable para el ejercicio y el bienestar. Una iniciativa global con impacto local. Un estilo de vida a través de la carrera, la marcha y el ejercicio físico, mejorando la salud de la ciudadanía y contribuyendo a objetivos más amplios de desarrollo sostenible y cohesión social. Redefinamos la manera en que vivimos y nos movemos en nuestras ciudades. Active Running Cities, en movimiento hacia un futuro de salud y bienestar. Una iniciativa de la Real Federación Española de Atletismo y Tech Friendly. Tengo que decir que esto también ha tenido beneficios muy significativos para la federación. En primer lugar, hemos fortalecido las relaciones con muchas administraciones públicas que ni nos conocían. Nos tienen como un referente, y eso siempre es importante porque aumenta el prestigio y la reputación de la federación, y cuando ya tienes esa vía abierta es más fácil decir, oye, pues tenemos un montón de campeonatos de distintas categorías, depende del objetivo que tengáis,
de promoción territorial, pero a lo mejor lo que queréis es que vengan muchos padres y conozcan vuestra ciudad. Y yo creo que eso además genera una red, hay una red de innovación, que es donde se trabaja también entre ciudades, no nosotros, donde se trabajan todos estos proyectos y entonces van compartiendo y nos van llamando y luego surgen nuevas ideas que luego os iré contando. Y por ejemplo, en Barcelona, pues Viladecans es uno de los municipios más innovadores que hay en España y también ha hecho este proyecto, lo estamos haciendo con ellos. También es verdad que muchas veces depende de quién lidera o quién toma la decisión, ¿no? Porque cuando tiene ese espíritu deportivo, cuando además practica tu deporte, lo ve y lo entiende mejor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que es un proyecto que además hemos presentado a nivel europeo hace muy poco, hace 3 meses, a más de 50 países y a través de la Federación Europea, porque la Federación Europea quiere, digamos, extender o escalar este proyecto y con la mano de la Federación y hacerlo en otros países con el sello no de la Federación, lógicamente, porque no estamos habilitados, pero sí con el sello de la Federación Europea. Y imaginaos si un proyecto que nació en una discusión o un debate de ideas, pues termina siendo un proyecto a nivel europeo. De momento está creciendo en España y es muy importante. El segundo proyecto tiene cierta similitud y nació antes y empezó como... Vino una empresa a vernos, oye, hay muchos circuitos señalizados, ecuestres, muchos circuitos de mountain bike, incluso senderismo. Sin embargo, el trail running está creciendo, hay mucha gente que practica el deporte y es necesario, yo creo, que la federación lidere este movimiento y empezar a señalizar circuitos y pistas para practicar el trail running, no compitiendo, pero la idea que se nos ha ocurrido es que estén vinculados a centros turísticos rurales. Yo tengo que reconocer que estas cosas se me hacían un poco bola. Es decir, bueno, esto está muy bien, pero esto va a crecerlo. Y empezamos a trabajarlo. El primer circuito que hicimos fue en un pueblo de la Sierra de Castellón, por donde pasa Peñagolosa, los que conocéis un poco el trail running, que se llama La Todoleya, que tiene 82 habitantes y el alcalde tenía 86 años. Y yo digo, este señor, ¿cómo se mete en esto? Tienen un centro turístico que es del pueblo, que es un pequeño hostal con unas instalaciones, y en base a eso hicimos el primero. Hoy tenemos más de 50 centros en toda España. Hicimos un encuentro hace poquito con los alcaldes y de verdad que yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida. Porque, por ejemplo, yo cuando fuimos a inaugurar el centro de Ayepuz, no sabía dónde está, yo tampoco lo sabía. Está en la Sierra de Teruel, allí donde de verdad que no existen, o sea, no hay ni carreteras para llegar. Y es un proyecto que lideró el concejal de allí, que es técnico deportivo y le encanta el atletismo. Y bueno, la mayoría de la población, entonces son 66 personas las que viven allí, pues tiene más de 80 años, 70 años y pues nunca hacían proyectos. Y esto era una locura, porque financiar esto no es muy caro, pero son 30, 40, 50.000 euros de señalización. Pero para un municipio rural de 66 es como 10 veces su presupuesto para 10 años, ¿no? Y cuando empezamos con este proyecto, lo que contaban ellos es que, y a mí me gusta mucho contarlo, porque las personas eran muy reacias, pero bueno, empezaron a decir, bueno, si hay que señalizar, pues tenemos que recuperar cañadas reales antiguas o por aquí o no sé qué. Entonces ellos mismos, las personas del pueblo, empezaron a limpiar esos senderos, esos caminos, esas zonas abruptas de la Sierra de Teruel, que por cierto es muy bonita. Y lo mejor de todo es que cuando terminaron, la gente no hacía ningún tipo de actividad y habían señalizado ya se había hecho todo el proyecto de señalización financiado por el gobierno de Aragón. Pues en los días que hace bueno, en verano, dice que a partir de hay un centro, del centro se sale, un hotel precioso que era un antiguo convento, y entonces quedan pues, un grupo de personas que pues íbamos a hacer la ruta negra, íbamos a hacer la ruta y salen a pasear. Y entonces van contando chascarrillos y dice el alcalde que para él realmente lo importante era eso. Y luego había otro alcalde, también una población de 76 habitantes, que nos contó y dice, mira, desde que hemos hecho esto, todos los fines de semana tenemos entre 50, 60, 70, hasta 300 personas al fin de semana, y eso para vuestra capital esto es insignificante, ¿no? Pero para nosotros es triplicar, cuatriplicar la población, es darle vida al pueblo, ¿no? El verdadero objetivo de este mapa, ¿no? que hicimos era, por un lado, proteger espacios naturales, porque a veces la práctica no está controlada y muchos de ellos son paradores nacionales. Por otro lado, crear una red de participación, crear y promocionar esa parte turística, pero a la vez no solo por donde pasan estas rutas, que normalmente son de varios pueblos, incluso a veces varias diputaciones, sino promocionar el patrimonio histórico, el patrimonio gastronómico y que eso se hiciese. Y bueno, ahora veis que prácticamente casi todas las provincias de España tienen al menos uno y que para nosotros ha sido un proyecto muy bonito. Incluso os voy a poner un vídeo también para que lo veáis, porque uno de ellos veréis que se ha desarrollado como un modelo de recuperación en La Palma
después del volcán y veréis que las imágenes por donde pasan está todavía la ceniza. Y fue una forma de reactivar después de lo que pasó con la erupción del volcán en La Palma y decir, oye, aquí se puede practicar un deporte porque ahí es muy popular el trail running, hay grandes, el Reventón, está Transvulcania, donde vienen 2.000, 3.000 personas, pero claro, había mucho miedo en volver a una isla que había tenido una erupción volcánica y que había estado durante varios meses saliendo todos los días en portada de todos los sitios, ¿no? Y entonces desarrollamos este proyecto que a mí me parece que es muy bonito. Como veis, el vídeo está actualizado, porque entonces teníamos solo 22, acabamos de inaugurar el de La Palma, que es el primero que habéis visto, pero ahora ya estamos cerca de 50. El mapa ha ido creciendo y me viene bien porque así veis un poco cómo ha ido creciendo, pero lo más importante de este proyecto, donde nosotros hacemos un poco como la DGT, o sea, realmente nosotros no desarrollamos los circuitos, lo que le hemos hecho es unificar una señalización que está homologado y certifica que esos circuitos, que además tienen todas, igual que los anteriores, indica el nivel de dificultad, tienen incluso salidas de emergencia. La primera vez que dices salida de emergencia en el campo, esto es básicamente porque hay veces que te desorientas y te lleva hacia la carretera que lleva hacia el centro turístico, porque siempre tiene que estar vinculado a un centro turístico, y sobre todo también queremos que sea una práctica protegida, ¿no? Es decir, porque muchas veces la montaña o las zonas abruptas no son sencillas y muchos corredores por lo mejor no tienen la experiencia y que el circuito también ayude a orientarlos. Lo que ha provocado sobre todo es que cuando hay un corredor o una corredora que va, se va la familia, entonces aprovechan el fin de semana y hacen otro tipo de actividades lúdicas o deportivas y ha mejorado la vida de estos pequeños pueblos, que creo que es importante. Y enlazado con esto, pero ya en otro área, siempre hablamos de que el deporte es un agente turístico. Lógicamente, cada fin de semana se organizan competiciones, movilizamos atletas, movilizamos personas, aficionados que van. Hay otras personas que vienen de países o cuando vamos de vacaciones miramos a ver dónde podemos hacer nuestra práctica deportiva y también nos convertimos en
destino turístico, perdón, en un turismo activo. Y luego también hay un turismo pasivo vinculado con el deporte, pues todas las aficiones de los equipos que vienen, los padres y las madres de los chavales cuando van a un sitio y dejamos un impacto que en atletismo los estudios dicen que aproximadamente por cada euro que invierte la administración pública retornamos 20 euros a la ciudad o al territorio, por ejemplo aquí en Orense cuando hemos hecho los campeonatos. Y también era un punto que nos llamaba muchísimo la atención. Entonces, hace 2 años empezó un proyecto con esto de los fondos Next Gen de Segitur. Segitur es la Secretaría de Estado para Turismo. Entonces lanzó ellos llaman una call, ¿no? Porque querían hacer una serie de experiencias turísticas y destinos turísticos basados en muchas cosas. Turismo religioso, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de playa, turismo de sol, bueno, de montaña. Y había un área que se llamaba turismo deportivo. Y nosotros, que somos muy osados, dijimos, pues aquí nosotros les podemos ayudar y nos presentamos también con esta empresa que ya veníamos colaborando y a un concurso contra grandes consultoras pues como KPMG o como Deloitte y muchas otras. Y bueno, pues curiosamente nos eligieron y fue una experiencia magnífica porque durante 1 año y medio estuvimos trabajando mano a mano con Segitur para, utilizando eventos de atletismo, generar unos modelos de destino turístico basados en diferentes conceptos, ¿no? Elegimos 4, uno de ellos fue el Campeonato de España de Torrent, que en este momento además fue una de las poblaciones, ahora es una de las poblaciones afectadas por la DANA, el Maratón de Valencia para el ámbito de la masa, y luego había 2 que tenían interés ellos estratégicamente, que eran de trail running. Uno era en la montaña del Pirineo, en Canfranc, que es muy famoso porque organizamos este año el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, y el otro era la montaña palentina, ¿no? Y en esos 4 destinos se hicieron estudios, habló con las personas en nuestros eventos, los campeonatos de España, eventos internacionales, el propio maratón, y para sacar toda la información, que eso va a ir a una gran plataforma digital donde va a haber una inversión de más de 100 millones de euros, y que luego tuvimos la posibilidad de compartir con más de 250 municipios, entre ellos, por ejemplo, la Nucía, que es uno de los destinos nuestros. Y este proyecto, la verdad que fue muy ambicioso, porque al fin y al cabo lo que creamos es un hub de innovación, no solo con el ámbito deportivo, sino con diferentes destinos, industrias del turismo, hoteles, agencias de viaje, para mejorar los proyectos, para ver cómo dejábamos, y para nosotros es un gran legado que también nos dio recursos económicos, porque efectivamente cuando ganas un concurso y haces de consultor o asesor como entidad de un ministerio, pues también tiene revirtió para la federación y el presupuesto de la federación. Pero yo creo que aquí lo que más nos enseñó es que como un deporte puede ser un colaborador activo en este caso del Gobierno de España, o puede ser de la Xunta de Galicia, en crear actividad económica, en crear industria, en promocionar la imagen de la ciudad, del territorio, en generar también un prestigio de orgullo y de pertenencia, ¿no? Porque cuando una ciudad se vincula, un territorio, se vincula al deporte, la sensación que tenemos todos es que, ya sea a través de los éxitos de un equipo, de un deportista o de un evento, pues yo creo que genera muchísimo. Para ver el poder que puede tener el atletismo, estamos hablando ahora de carreras como Valencia, que ya tienen más de 40.000 participantes, Madrid, que ha crecido también muchísimo, Málaga. Hace apenas un mes estaba reunido con una reunión con los organizadores de Londres y yo me quedé absolutamente pues sorprendido, porque sí que sabía que había una demanda para correr el Maratón de Londres muy grande, pero no sabía la dimensión que tenía. Pues el Maratón de Londres pueden correr 40.000 personas en preinscripción que tienen que pagar, y luego se hace un sorteo, hay más de 900.000 personas inscritas. Es que hay un mini maratón de niños donde corren más de 18.000 niños. Y el poder y la industria que generan es tan grande que todos los años dan 1,3 millones de libras, que es aproximadamente 1,6, 1,7 millones de euros, cerca de 1 millón de euros, en proyectos solidarios. O sea, gracias a la carrera, a la promoción de la ciudad, al negocio que es un negocio, lógicamente, además tienen la capacidad de ayudar a las personas, y yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay, y que nuestro deporte nos da esa posibilidad. Y por eso esto no es una lección de las cosas que hace la federación, sino de que abramos la mente, trabajemos en común y veamos cómo nuestro deporte puede ayudar a hacer crecer y mejorar la sociedad, ¿no? También hay un vídeo, este es un poquito más técnico y quería que vieses. Desde la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segitur, estamos trabajando en la creación de la Plataforma Inteligente de Destinos. Un proyecto con el que España quiere colocarse a la vanguardia de los destinos turísticos, utilizando la digitalización para mejorar la experiencia en destino y ofrecer servicios integrados de más valor.
hemos identificado 20 tipologías de turismo, entre las que se encuentra el turismo deportivo como sector estratégico. En 2021, más de 3,1 millones de viajes en España fueron principalmente por deporte, lo que supone un gasto asociado de 1.379 millones de euros. Los datos demuestran que es uno de los sectores que está creciendo más rápido. Para poder llevarlo a cabo, contamos con la colaboración y el conocimiento de la Real Federación Española de Atletismo. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? Primero, hemos realizado los siguientes trabajos en torno al deporte y el turismo deportivo. Estado de situación y tendencias. Identificación de buenas prácticas. Sesiones de contraste con destinos deportivos. Realización de entrevistas y encuestas. Identificación de capacidades de gestión y modelos de gobernanza. Análisis de la oferta formativa y diseño de perfiles curriculares. ¿Y con quién? En el proyecto han participado los destinos que forman parte del Grupo de Trabajo de Turismo Deportivo de la red DTI, de los cuales se han seleccionado 7 destinos piloto para las sesiones de trabajo. También han participado otras organizaciones que han aportado conocimiento y valor al proyecto. El trabajo desarrollado ha servido para configurar un modelo de medición que se incluye en la plataforma inteligente de destinos. Hemos conseguido definir un modelo de datos con indicadores para el turismo deportivo que facilite la monitorización, seguimiento y toma de decisiones. Esto nos permitirá aplicar metodologías de medición sobre el fenómeno deportivo en los destinos y eventos deportivos. Para visualizar y monitorizar el impacto del turismo deportivo en los destinos, se ha diseñado una herramienta de visualización. El modelo de datos, la metodología y la herramienta de visualización se han validado y testeado con 2 destinos seleccionados como piloto, Alcobendas y La Nucía. Finalmente, hemos conseguido desarrollar una metodología para medir el impacto del turismo deportivo en los destinos y conocer los retos en la gestión del turismo deportivo. Gracias a la medición del turismo deportivo, conseguiremos un mayor conocimiento para mejorar su gestión en los destinos y la experiencia del turista. Pues este fue el proyecto y de aquí salió otro que estamos trabajando también. Todavía está en la cuna, no hemos sido capaces. El atletismo hasta ahora, todas las instalaciones de atletismo que utilizábamos eran pensando en la competición, lógicamente también en la actividad diaria de los clubes y las escuelas, pero de qué manera nuestros parques se pueden convertir en unos estadios abiertos y ayudar a los ayuntamientos no a construir estas cosas, pero sí a diseñarlas con las necesidades y que sean espacios abiertos donde el atletismo es parte de ese espacio abierto. No es una instalación cerrada, no tiene una gestión, sino, aunque lo veáis con el aspecto del sintético que se utiliza, es otra idea. De hecho, en Madrid hay un parque justo al lado de Vallehermoso que ya utiliza este tipo de cosas y van corriendo y no está en diseño. Y sobre todo es de cómo podemos, a través de las instalaciones que van a nuestro deporte, ofrecer una mejor experiencia a los practicantes, pero también que nos sirvan para promocionar porque muchas de estas instalaciones podrían hacer que nuestras escuelas deportivas, que ahora están masificadas y que a veces tienen ese reto de quién tiene el derecho de uso, ¿no? De 5 a 7 y esas peleas que surgen en todos los sitios, incluyendo de donde soy yo, en Ávila, que cuando éramos 4 no había ninguna pelea, no había nadie, no teníamos ni luz ni pista, entonces nadie se peleaba, y ahora con 4 escuelas pues, que tienen muchos niños, pues tienen estas discusiones sobre quién es, ¿no? Entonces yo creo que este es el siguiente, ¿no? Es decir, de qué manera podemos imaginar o ayudar a imaginar a las administraciones públicas que inviertan en parques abiertos de actividad física, donde el atletismo sea no el único, pero sí uno de los agentes importantes, y que lo llamamos los parques de atletismo o Atletis Park, y que, bueno, pues que en unas ciudades como Viladecans están estudiando la posibilidad de que van un desarrollo urbano nuevo y que esto se convierta también, porque los parques donde hay actividad deportiva también son más seguros, donde hay personas practicando deporte es más seguro, ¿no? Y esto es, bueno, un pequeño ejemplo de hacia dónde estamos trabajando, y que creo que al final con lo que tenéis que quedar es las ideas. Y, oye, la Federación, aparte de hacer una plataforma de gestión de licencias horrible y algunos campeonatos, pues también estamos trabajando en estas cosas e intentando crecer por esta parte. La tercera área, este va a ser muy cortito, son temas sociales, ¿no? Es decir, bueno, el atletismo, oye, está muy bien, pero tenemos un patrimonio humano de conocimiento
pero también tenemos unos referentes que son nuestros deportistas, nuestras deportistas, que son referentes para todos los chavales. Y aquí esto lo hicimos de la mano de Iberdrola, porque nos ayudó a financiar el proyecto hace unos años, pero que ahora ha crecido y bueno, yo creo que es uno de los proyectos de donde nos sentimos más orgullosos. Hicimos un proyecto de decir, oye, en las zonas rurales no tienen tan fácil acceder a nuestro deporte, muchos no lo conocen. Todos los que venís desde hace muchos años sabéis que antes el atletismo formaba parte de los diseños curriculares de todos los colegios y que ha desaparecido porque hay otras ofertas deportivas que pues, son más atrayentes o más sencillas también y que teníamos que recuperar ese espacio y además en la zona rural. Es un proyecto que va dirigido a las niñas pero que no excluye a los niños, como vais a ver. Se llama Rural Athletics Girl y llevamos ya casi 4 años. Cada año ahora llegamos a unos 22 centros de todas las comunidades autónomas en colaboración con las federaciones. De hecho, Iván, cuando vio esto, me dijo, yo quiero participar, ¿qué hay que hacer para hacer esto? Y veréis caras conocidas aquí. Y hicimos una aplicación. La idea realmente es que entrenadoras y atletas de élite, medallistas olímpicas, campeonas del mundo, grandes entrenadoras, vayan al colegio, pasen una jornada entera, formen a los niños, las inspiren con sus charlas, con sus experiencias y además dejamos un pack que es de iniciación al atletismo para que cuando nos vamos, quede allí todo el trabajo, que esto lo hemos unido con un proyecto que hemos lanzado hace muy poquito, que se llama De Factoria de Atletismo, que es para ayudar a todas las escuelas deportivas de atletismo, tutorizarlas. Hemos hecho un censo, no se conocía, todos sabemos que hay muchas, pero no todas son federadas, no todas pertenecen a clubes. Y hemos hecho un censo en las provincias y una plataforma, que podéis verla, y que allí lo que hacemos sobre todo es redirigirlos a contenidos de formación, no, con ningún objetivo de llegar a tener grandes atletas, pero este proyecto en concreto que dirige Isabel Macías y Jacqueline Martín, que son grandes atletas, pues están muy orgullosos y es otra forma de que el atletismo llegue a las zonas rurales y que también seamos un agente activo. En los lugares donde el viento susurra historias y las montañas guardan secretos, hemos traído algo más que deporte. Traemos sueños, inspiración y la oportunidad de cambiar vidas. Una grandísima experiencia, la charla muy motivadora y ahora la práctica lo están gozando los chavales y las chavalas, así que una experiencia totalmente recomendable. Esto no es solo atletismo, es empoderamiento. Es aprender que en cada zancada se construye una historia que inspira y que puede tener el nombre de una mujer. Que se le dé visibilidad a las mujeres en el deporte y más en zonas rurales es algo que agradecemos mucho. Aquí no solo enseñamos técnica, también compartimos grandes historias. Construimos referentes del atletismo en todas las especialidades y comunidades autónomas. Por ello también hablamos de inspiración en todas las lenguas. Gustame moito porque está moi fuerte, cuida a súa salud, gaña moitas cousas. Porque é maravilloso e me encanta el deporte que hace. De toda alegre de poder ser como ella. A mí me gustaría ser como ella, de mayor y como muchísimas más. Poder compartir mi disciplina con todos los niños, a mí me llenan el corazón, entonces es lo mejor. Me encantaría repetirlo el año que viene. Rural Athletics Girls no es solo un programa, es un movimiento, una promesa de que el deporte, como los sueños, no tiene límites ni fronteras. Donde nacen los sueños. Yo creo que estas imágenes son lo que mejor reflejan el título de mi charla de hoy, ¿no? Es cómo podemos transformar con poquitas cosas y con poquita gente, pero muy inspiradora pueden hacerlo. Y bueno, yo voy a terminar aquí, pero también me gustaría recordar que tenemos proyectos solidarios y que trabajamos porque es una de las responsabilidades sociales que tenemos. Con algunos proyectos hemos participado y hemos dado material y hemos ayudado a los clubes que han estado afectados por la DANA, porque nosotros no somos la administración pública, pero sí incluso hemos costeado todas las licencias de aquellas personas afectadas que son de nuestro deporte, porque era un año complicado para ellos y ellas. Hicimos un programa con la Fundación Sportium para ayudar a personas de nuestro deporte, que incluso algunas han sido muy exitosas, pero tienen ahora problemas sociales o sanitarios, o bueno, están pasando una mala racha y poder ayudarlo, eso de forma más discreta. Y hoy mismo hemos cerrado un acuerdo con una ONG para hacer una actividad que, bueno, pues como lo hemos cerrado hoy, todavía no lo hemos puesto en marcha, pero a mí me parece
realmente importante, y es que, bueno, los que no vivís en Madrid, la Cañada Real probablemente es el asentamiento más antiguo, marginal que hay en Madrid. Básicamente es un supermercado de drogas, de violencia, y esta ONG ha empezado a trabajar con algunos otros deportes y ha pensado que el atletismo podía ser clave, y como 2 veces por semana vayan entrenadores a trabajar con los chavales y les demos material, y bueno, chavales y chicas que la mayoría son de comunidad magrebí o de etnia gitana, y que te dicen que no tienen los mínimos valores de comportamiento porque no están, y yo creo que si no estamos a la altura de poder colaborar para ayudar, aunque solo sea como un tratamiento de acupuntura, ¿no?, en un punto concreto, y que el atletismo también sirva para esto, y que la gente del atletismo nos comprometamos a intentar que estos chicos y chicas, que la mayoría tienen 6, 7, 8, 10 años y que nunca han practicado deporte, puedan estar, bueno, por darles ese momento de felicidad, aunque solo sea 1 hora o 2 horas a la semana, o que alguno de ellos, gracias al deporte, pues digamos, se integre de mejor forma a la sociedad. Estamos colaborando con proyectos también del Comité Olímpico para personas que son acogidas, o trabajamos con un proyecto cuando estalló la guerra de Ucrania, con atletas ucranianos, donde la federación costeó, como tú bien sabes, Iván, y trajimos no solo a 12 atletas ucranianos, sino trajimos a sus familias, a sus hijos, a sus maridos, a sus esposas, y a sus entrenadores, que estuvieron durante 2 meses entrenando en el peor momento. Y esas cosas a veces que no saben los periódicos y no saben, son las que más te llenan. Y yo creo que esa es la clave de cualquier deporte, que por supuesto tenemos que seguir trabajando para generar mucha actividad, para ofrecer una mejor experiencia a todas las personas que forman parte, para ganar muchas medallas cuando podamos, pero creo que el atletismo, dada la naturaleza que tiene nuestro deporte, que es una cualidad innata, mayoritariamente correr, pero nacemos y aprendemos a correr y a andar, no es necesario, triple ya es más complicado, lanzar peso, pero la mayoría de la gente está capacitada para correr, y eso nos da un tremendo potencial para ser un agente social importante, para ser un agente de colaboración con las administraciones públicas o privadas, y también para crecer como deporte, porque aunque pensemos muchas veces que el éxito es lo que te da recursos, este tipo de cosas es más fácil conseguir recursos y retroalimentar la élite. En el fondo, la élite son muy poquitos atletas los que llegan a los Juegos Olímpicos, muchos menos los que llegan arriba, y nuestra mayor inversión va a ellos, pero tenemos que retornar toda esa inversión que viene mayoritariamente cuando digo administraciones públicas, somos las personas que contribuimos a esas administraciones públicas las que nos dan y nos ofrecen esa oportunidad, y a nuestros atletas, y hay que devolverlo. Y yo creo que con esa frase creo que quiero concluir, ¿no? Es decir, si nosotros no somos capaces de pensar en el futuro, si no somos capaces de construir un futuro, si no imaginamos nuestro futuro, pues no dejaremos un legado. Bueno, habremos estado aquí, lo habremos hecho más o menos bien, y con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero creo que lo más importante es que cuando uno termina su labor pase no un testigo, sino una antorcha encendida, como es la de los Juegos Olímpicos, y que otra persona o otro equipo siga trabajando, pero con la misma línea, con el mismo objetivo, que es llevar esa antorcha al gran pebetero que yo creo que tiene que ver mucho con la sociedad. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, sin duda el deporte, el éxito en el deporte, no de esos deportistas de élite, es una inspiración, pero el rol del deporte como integrador y además dar oportunidades a quienes puedan estar en situaciones de riesgo social es lo que tenemos que valorar, y el trabajo en equipo que están haciendo, la verdad, que felicitaciones. Bueno, supongo que querrán hacer preguntas. No sé si hay algún valiente que quiera romper el hielo, o van a estar todos tímidos. Muy bien. Hola, Raúl. Bueno, quería conocer cuál es tu opinión sobre una transformación que se quiere llevar a cabo en el atletismo, como es esta norma que se quiere implantar de suprimir los nulos en los saltos horizontales. Y además tú, como saltador o saltador, ¿no?, pues quería conocer un poco qué opinión tienes sobre esa nueva norma. Tengo que decir que me has pillado. Mira, yo soy parte, sabes que como vicepresidente de World Athletics soy el presidente de la comisión de competición, y antes de llegar a darte la respuesta sobre lo que pienso en esto, te voy a decir el fundamento que tiene esto, ¿no? Es decir, las decisiones muchas veces son incomprensibles para las personas que forman parte de la comunidad,
Pero hay una realidad, y es hablar mayoritariamente de grandes eventos, y es que las pruebas que nosotros llamamos concursos son menos atractivas para el público en general. Primero, porque son más difíciles de entender. Es decir, todo el mundo entiende que cuando hay una carrera, el que cruza primero la línea gana y el otro es el segundo. La complejidad a veces de reglamentos es más difícil y bueno, los saltos horizontales nos salvamos, pero ya intenta explicar a alguien que nunca ha visto atletismo cómo funciona la pértiga, cómo funciona el salto de altura y que el nulo y que luego pasan y que luego llegan. Y ya no te digo nada si encima intentas verlos por televisión, donde es una cosa muy esporádica que es imposible de seguir, ¿no? Con lo cual la gente desconecta. Desde hace unos años, gracias a las nuevas tecnologías, World Athletics viene haciendo en sus eventos importantes unos estudios, lo llaman de estudios de emociones, que bueno, dan unos sensores a las personas que están dentro del estadio y fuera del estadio en varios países. Y uno de los eventos que más está perdiendo afección son los concursos, especialmente los concursos horizontales, por el número alto de cantidad de nulos que hay. Es decir, para nosotros, los que somos saltadores, nuestro objetivo es llegar más lejos y da igual si 5 fallo, pero eso ya ha cumplido todos nuestros objetivos, el de nuestros entrenadores. Pero cuando ves el contacto y la conexión que hay con el público, se pierden. Y os aseguro que se pierden. Y muchos de vosotros sois aficionados al atletismo y muchas veces pasa desapercibido el concurso, no sabéis ni qué ha pasado, salvo que haya alguien en concreto que os lleve. Pues bien, yo creo que las reglas de nuestro deporte fueron creadas hace 150 años, con una realidad social diferente, con unas tecnologías diferentes, se han ido cambiando y han ido evolucionando a lo largo de la historia. Y hay un momento donde World Athletics, liderado por su presidente, dice, bueno, vamos a crear un grupo de innovación que estudie posibles medidas de mejora que no tienen por qué implementarse, de hecho no se han implementado, y cómo hacerlo. Lo que es verdad es que a veces la comunicación pues es clave en los días de hoy y si no explicas bien las cosas pues tienes un problema, ¿no? Porque lo que ha percibido el atletismo es que se estaba estudiando la posibilidad de crear una gran zona así, grande, ¿no? Donde da igual donde pisases que a ti te iban a medir y no es verdad. Es decir, lo que se ha estado testeando es, bueno, nuestra tabla tenía 30 centímetros, una zona de 10 centímetros que es de otro color y una zona blanca, que como dice el reglamento que tiene que ser para despegue. Esa zona a día de hoy se ha quedado ya la de color pues un poco obsoleta porque se hacía básicamente para la plastilina, ¿no? Porque necesitabas un material blando que dejase una huella y a veces ni eso. Y que también era controvertido y conocéis casos internacionales de si era nulo o no era nulo y estas cosas y que a día de hoy es una mera referencia. Bueno, pues empezaron a trabajar varios grupos y ven primero que si se puede utilizar toda la tabla porque a día de hoy con una cámara en el borde ya puedes ver y eso puede reducir un número de nulos, si se quita esa zona incluso se pone a lo mejor un objetivo, si incluso los sistemas de medición pueden mejorar, es decir, yo respeto a las personas que dicen, y saltadores, que dicen que eso cambia la esencia. Yo creo que la esencia de un salto, de un lanzamiento es llegar más lejos y creo que no desvirtuando lo que es la competición, porque seguirían existiendo los nulos, se pueden estudiar mejoras. Por ejemplo, esta que he dicho yo de utilizar los 30 centímetros de tabla sin cambiar el sistema de medición, ya mejoraría y no hay ningún cambio. Es exactamente lo mismo, da igual batir de 20 que de 30. Es más, con las nuevas zapatillas que son muy deslizantes, mejoraría también estos accidentes que hemos visto aquí y que yo no me quiero centrar si es bueno o malo porque las opiniones de cada uno vendrán relacionadas con cómo entiendan, ¿no? Pero lo que creo es que nuestro deporte no se puede quedar parado como no se queda ningún deporte. Es decir, hay que estudiar las partes de mejoras, no a cualquier precio y para mí hay una cosa que el atletismo no puede perder, que es la autenticidad. Es decir, al final podemos mejorar las reglas, lo hemos hecho, es decir, nadie entendió y fue doloroso y la regla era justa, que cuando Usillos fue descalificado por una pequeña pisada en una línea cuando había sido el mejor, no de esa carrera, sino de la historia en Europa, en pista cubierta, y se cambió la regla y básicamente es porque antes los que habéis sido jueces o sois jueces sabéis que era un juez sentado con una bandera amarilla intentando a ver si pisaba y si había visto a uno que había pisado una vez es que probablemente ha pisado 17, ¿no? Ahora todo se mide con 76 cámaras que te dicen no podemos hacer que nuestro deporte sea incomprendido por los aficionados. Si podemos simplificar las reglas y que nuestro deporte sea más entendido, perfecto. Y para eso a veces hay que hacer pruebas y esas pruebas a veces se determinará que es positivo para el deporte y otras veces se determinará que no es positivo, pero yo entiendo todo este ruido que hay, pero creo que la Federación Internacional, que es la que tiene la salvaguarda del reglamento internacional que seguimos todos, tiene que trabajar en mejorar las reglas, como han hecho otros deportes, y que creo que algunas de las reglas que se han implementado han mejorado mucho nuestro deporte. Esa es mi visión. A partir de ahí ya si la tabla o no la tabla,
Yo no estaría de acuerdo en hacer una zona de 2 metros, pero creo que se puede estudiar de qué manera reducir esos nulos y mejorar el atractivo de nuestro deporte. Creo que tenemos que pensar siempre más en el beneficio global que en el particular de algún atleta que tiene todo el derecho a defender sus intereses. Esa es mi visión en este sentido. Bien, ¿alguien más? En uno de los criterios que aparecía ahí indicado, mencionabais el tema de la sostenibilidad, no sé si de la ecología. Como el deporte es un factor de educación integral, después de las carreras de running, o sea, de atletismo fundamentalmente, es muy frecuente que lo que ha sido la pista, es decir, la calle, acabe llena como un estercolero, entre comillas, la palabra. No sé si se han implementado algunas medidas para que se intente educar cuando se hace deporte y que evitar en esta situación que tenemos y que tanto se nos habla de sostenibilidad y demás, que el deporte sea un factor más de sostenibilidad, pero real, y que las personas que hacemos deporte nos comprometamos y evitar pues, efectos que te impactan en una sociedad civilizada. Gracias por la pregunta, me parece, bueno, todas me parece interesante, pero esta, además, he reflexionado mucho sobre eso, ¿no? Y el papel que tenemos que jugar nosotros. Fíjate, lo primero es la educación. Es curioso que todas las carreras de trail running y de carreras de montaña, la educación del corredor de montaña es diferente, es más a proteger en general, no lo de cosas particulares, a proteger el medio ambiente, el no dejar impacto en esos espacios naturales, y probablemente las carreras masivas han sido más agresivas, ¿no? Con el entorno, y tienes razón, es decir, incluso el uso de envases, pero al menos las más grandes ya han tomado medidas, y cuando vas ya ni siquiera, por ejemplo, los avituallamientos se hacen con un tipo, como era antes, ¿no? Que botellas de plástico, ya tienen que ser vasos de cartón, que se recoge, tienen equipos exclusivos que tienen acuerdos con ONGs o empresas que están a la sostenibilidad, pero yo creo que nos queda mucho. O sea, yo creo que hay otros deportes que son mejores que nosotros en este sentido. Por ejemplo, la Federación Española de Montañismo tiene unos protocolos de sostenibilidad, más que de sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene muchos ámbitos, ya sabes, económico, medioambiental y social, muy relacionados con la protección del medio ambiente, ¿no? Que es lo que creo que te refieres. Yo creo que en el atletismo no hemos sido muy conscientes todavía de tomar medidas. Es verdad que no somos un deporte tampoco que, digamos, dejemos un impacto o una huella de carbono, incluso ya somos muchas veces cuando vamos a contratar un generador de energía, ya hay baterías eléctricas y entonces, bueno, queda muy bien, incluso en el asfalto, pero luego te enteras que lo han cargado con un generador en su casa de gasóleo, entonces es como que, bueno, esto es, perdonad por la palabra, pero no postureo, pero a veces parece que estamos tomando medidas, pero realmente no funciona así, o sea que tenemos que tener ese valor, pero para mí la clave no está tanto en generar unas guías, sino en educar desde pequeños a las personas, ¿no? Y cuando en tu familia te enseñan a respetar el medio ambiente, a respetar el entorno, a respetar a las personas, ese niño que empieza en atletismo suele ser mucho más responsable, ¿no? Y también voy a decir que las nuevas generaciones a veces nos dan lecciones a las antiguas de cómo proteger, porque han estado más educadas probablemente, y yo siempre veo, por ejemplo, que en el entorno rural tienen una sensibilidad esas generaciones con el entorno mucho más que los urbanitas. Los urbanitas creemos que el mundo es como nosotros lo imaginamos, y cuando entramos, ya sea en las carreras o en la pista o lo que sea, pues dejamos hecho una porquería. Y a mí, que me toca estar en la otra parte, como le pasa a Iván, cuando todo el mundo se va y te quedas allí y miras, los propios atletas ya han dejado 76 botellas de plástico y hacia el otro lado, pero es una de las prácticas, es una de las líneas que tenemos que mejorar, y yo solo como ejemplo decir que para el próximo Campeonato de Europa pues estamos trabajando con Ecovirio, estamos trabajando con una empresa de aguas para tener fuentes naturales, e incluso vamos a regalar a casi los 1000 participantes no agua, sino una botellita para que puedan rellenar su agua y se la lleven de recuerdo con el logo, pero que yo creo que esto solo es un principio, pero que todos tenemos que ser responsables. Y también me interesa mucho en esa pregunta la responsabilidad social. Es decir, de qué manera hablábamos antes de las personas en riesgo de exclusión y los involucramos en otras organizaciones, lo que sería para muchos inmigrantes o gente, problemas, incluirlos en estos grandes eventos como voluntarios y darles un uniforme y que se sientan parte de algo. Yo creo que eso también tenemos que trabajar mucho.
y mejorarlo. Pero desde luego creo que no llegamos al 5 todavía. Esa es mi sensación. Puedo estar equivocado, pero creo que no llegamos al 5. Yo, permitidme que diga algo, porque me ha encantado la pregunta, me ha encantado la cuestión, porque aquí en Galicia sí que había muy poca concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, especialmente en las pruebas de trail running. Y nosotros, en el Trail Series de Galicia, que si quieres entrar tienes que cumplir una normativa por competencias que tenemos aquí, hemos prohibido el uso de recipientes, tienen que ser autosuficientes. Nosotros le proporcionamos un avituallamiento, pero el propio corredor tiene que llevar un recipiente, porque nos encontrábamos continuamente que aunque hiciésemos prohibiciones, el corredor llevaba la botella escondida y la tiraba. Y al final pues acabábamos con un daño al ecosistema tremendo. Como dice Raúl, tenemos que mejorar muchísimo en esa vía, pero quizás entre todos, especialmente la concienciación del propio corredor, que al principio se nos venían encima, ¿cómo no vais a dar vasos? ¿Con qué bebemos? Y al final pues acababan yendo al Decathlon o a alguna tienda de estas de deportes y cogían su vaso de plástico, bueno, no sé qué material es exactamente, que lo pueden reutilizar, que se estruja, así se queda como una especie de papel albal y mira, al final pasan los años, al principio hubo muchísimas protestas, hubo gente que se puso en contra de esta normativa, pero al final acaban pasando por ella y acaban participando y ahora cada vez pues tenemos más participantes en las pruebas gallegas. Pero sí que es cierto que necesitamos todavía concienciarnos muchísimo. Yo sigo yendo a muchas carreras populares que vas corriendo, yo fui corredor popular mucho tiempo, y vas en una cuesta y ves cómo bajan los recipientes, las botellas de agua rodando, que a veces incluso llegas a tropezar y gente a caer con la cantidad de recipientes que bajan para abajo. Nos queda mucho y mucho que aportar por parte de las federaciones y mucho que aprender de la otra parte, de los participantes. Bueno, tenemos que cerrar y claramente no es un solo tarea de las autoridades, es una tarea colectiva de quienes les gusta practicar deporte que también sean responsables con lo que hacen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Iván, por haber estado hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer haberlos conocido y haber compartido esta noche con ustedes. Y a los demás, muchísimas gracias por acompañarnos y los retomamos con los foros luego de Semana Santa. Muchas gracias. Thank you.